México mutilado. Francisco Martín Moreno. A mi hija Co, por tus poderes mágicos adquiridos desde pequeña, con lo que haces inmensamente feliz a quien tiene la suerte de encontrarte en su camino. Agradecimientos y desprecios. Debo dejar aquí una constancia explícita de mi más genuino agradecimiento a los investigadores mexicanos y extranjeros dedicados a estudiar profusamente el pasado de México sin otro compromiso que la ansiosa búsqueda de la verdad. Gracias por sus invaluables aportaciones, por sus afanosos empeños y en algunos casos por su desinteresada amistad. No podría dejar de mencionar en particular a Ángela Moyano, quien en todo momento estuvo atenta al desarrollo de la presente novela y en muchas ocasiones me mostró diferentes derroteros, insospechados por mí y que fueron definitivos para la feliz conclusión de mis trabajos. Suyos fueron diversos puntos de vista ciertamente aleccionadores. Mías son absolutamente todas y cada una de las conclusiones. De la misma manera, no debo dejar de pasar la oportunidad de externar mi más genuino desprecio a los mercenarios de la historia de México por haber enajenado, a cambio de unos billetes o de un puesto público, sus conocimientos, su imaginación, su tiempo y su talento a la causa despreciable de la historia oficial, que tanto ha confundido a las generaciones y más generaciones de mexicanos. Gracias a ellos nos hemos tropezado, en buena parte, una y mil veces con la misma piedra. Vaya también mi más profunda condena a los políticos que financiaron con recursos públicos la redacción y publicación de obras de consumo y formación popular que impidieron la revelación de realidades históricas con la que se hubiera podido construir, sin duda, un mejor destino para México. Tengo que escribir un breve prólogo. Hace muchos años, así comienzan los cuentos, cuando cursaba la escuela primaria, mis maestros, esos auténticos héroes nacionales ignorados, me revelaron la existencia de un rico e inmenso territorio mexicano conocido como Texas. Así, con J, nada de Texas, el que después nos robaron los gringos recurriendo a la diplomacia de la anexión para tratar de legalizar, ante los ojos del mundo, un robo artero e imperdonable, que mutiló a nuestro país para siempre. Ahí, en las aulas, se incubó mi rencor y creció un resentimiento que subsiste hasta hoy. Solo que la amañada absorción de Texas a la Unión Americana desde luego no satisfizo los apetitos expansionistas de nuestros vecinos del norte, quienes también codiciaban ávidamente Nuevo México y California. ¿Qué haría Estados Unidos para apropiarse de dichos departamentos cuando sus ofertas de compra no eran ni siquiera escuchadas por el gobierno mexicano ni existía la posibilidad de apertura de un espacio político para oírlas? Muy sencillo, invocar a la ayuda de la divina providencia. Al sentirse los yanquis apoyados por el señor, desenfundaron sus pistolas y después de disparar varios tiros en la cabeza del propietario de los bienes, inexplicablemente opuesto a ganar dinero, es decir, después de matar, según ellos, a quienes se resistía a evolucionar y a enriquecerse, tomaron posesión de la propiedad ajena, alegando defensa propia. En el caso concreto, derechos de conquista, logrados en el nombre sea de Dios. En síntesis, cuando México se negó a vender sus tierras, los embajadores abandonaron el escenario para que éste fuera ocupado por los militares, verdaderos profesionales especializados en el exterminio en masa del hombre, la única criatura de la naturaleza que utiliza la razón para matarse colectivamente. Estados Unidos le declaró la guerra a México en mayo de 1846. La catastrófica y no menos traumática derrota, tanto de nuestras Fuerzas Armadas como de la población civil, condujo a la firma de la paz en 1848, nada menos que en Guadalupe Hidalgo, lugar sugerido por el representante del presidente Polk, porque ya había hecho supuestamente sus apariciones la santa patrona de los mexicanos y de esta forma ella bendeciría los acuerdos. Por si fuera poco, y para nuestra vergüenza, el tratado fue firmado en el nombre de Dios Todopoderoso, para legalizar así ante Dios, claro que ante Dios, ante la humanidad, la historia y el mundo, el gran hurto del siglo XIX. ¿Quién les concedió a los norteamericanos el derecho de hablar y actuar nada menos que en el nombre de Dios? De esta suerte fuimos despojados de praderas, llanuras, valles, ríos, litorales, riberas y cañadas, además de promisoras minas. Tan solo unos meses después de la cancelación de las hostilidades, apareció mágicamente el oro en California. Una California que, con todo y las inmensas riquezas escondidas en su suelo, había dejado de ser mexicana para siempre. ¿Perdimos la guerra gracias a la inferioridad militar de México? Falso. Fuimos derrotados por una cadena de traiciones sin nombre, tanto por parte de los militares como de los políticos y de las iglesias católica, apostólica y romana, institución, esta última, no solo la más retardataria de la nación mexicana, sino también aliada al invasor, al igual que el propio Santana. ¿La iglesia aliada? Sí, aliada a nuestros enemigos,
porque los jerarcas militares norteamericanos le habían garantizado a los purpurados no atentar contra sus bienes ni contra el ejército del culto, siempre y cuando el clero convenciera a los feligreses mexicanos de las ventajas de la rendición incondicional ante las tropas norteamericanas. Resultado: Puebla, entre otras ciudades, se rindió sin disparar un solo tiro. Una de las peores vergüenzas la sufrimos cuando un obispo poblano bendijo la odiosa bandera de las barras y las estrellas. En lo que hace a la capital de la República, si bien hubo batallas feroces en donde los soldados mexicanos mostraron coraje y dignidad, la resistencia civil, una vez caída la ciudad, fue tan escasa que vergonzosa. La consigna religiosa rezaba más o menos así: quien mate o hiera a un norteamericano pasará la eternidad en el infierno. Cuanto hubiera cambiado el destino de México si la Iglesia Católica, por el contrario, hubiese sostenido: haz patria, mata a un yanqui. La guerra habría adquirido otra connotación. Bendita la ley Lerdo, benditas las leyes de reforma, bendito Juárez, el benemérito de las Américas, el verdadero padre de la independencia de México. Él, y solo él, junto a un selecto grupo de notables mexicanos, lograron desprender del cuello de la nación a esa enorme sanguijuela gelatinosa llamada Iglesia Católica, leal a Roma, al dinero, al poder político y al militar, pero nunca a México, al que le succionaba rabiosamente las energías y le negaba cualquier posibilidad de progreso y de estabilidad política. Cuánta sangre se derramó al arrebatarle la inmensa mayoría de los bienes de producción a un clero voraz que había olvidado su misión divulgadora del Evangelio. Se decía en discursos abiertos en la Plaza del Volador, años después de la conclusión de la guerra contra Estados Unidos y meses antes de que iniciara la intervención francesa. Pobre México, acosado a mordidas y puñaladas desde el exterior por corsarios modernos y además dividido en lo doméstico por las ambiciones y los egoísmos desbriadados de sus líderes, desprovistos de un claro concepto de patria por el que exponer la vida, misma que, eso sí, perdieron quienes dormían en petate. Pobre México, sometido a un clero terrateniente autorizado a recaudar el diezmo, además de ser dueño de financieras, titular de bancos camuflados, hipotecarias, latifundios, empresas e inmuebles, privilegios y patrimonio que defendía con ejércitos propios, tribunales especiales, policía secreta, cárceles clandestinas y fuero constitucional para la alta jerarquía eclesiástica. ¿Por qué el presidente Polk se negó a la anexión de todo el país, All México, según le aconsejaban sus más allegados, y únicamente retuvo Texas, Nuevo México y California? Porque los norteamericanos solo deseaban apoderarse de los territorios despoblados en los que pudiera sentarse libremente la raza superior, la suya, la anglosajona, sin contaminaciones de ninguna clase. Nosotros integramos una raza blanca, libre de extracción caucásica, poderosa, imaginativa, industriosa, alfabetizada y productiva. Jamás nos sometimos a la degradación racial propia de un mestizaje. En nuestro país muy pocos se percataron de lo que si México no desapareció de la geografía política mundial, se debió a la existencia de millones de indígenas asentados al sur de Río Bravo, de los que el jefe de la Casa Blanca no quiso saber nada. ¿Acaso tendré que exterminar a 6 millones de aborígenes torpes y tontos, igual de inútiles que nuestros pieles rojas? No, sentenció Polk de viva voz en aquel enero de 1848. No, prefiero pasar a la historia como un anexionista que como un asesino. Allá los mexicanos que han cubierto de plomo las alas de su águila nacional. Su mestizaje es imposible de regenerar. No solo nunca remontarán el vuelo, sino que precipitarán irremediablemente en el vacío. ¿Cómo explicar la recepción popular brindada a Winfield Scott, el victorioso general norteamericano, cuando llegó a la Plaza de la Constitución, entre vítores y aplausos provenientes de los balcones repletos de aristócratas y de una buena parte del sector adinerado del país? ¡Qué horror! Imposible olvidar tampoco cuando a él, precisamente el jefe del ejército invasor, se le invitó posteriormente a convertirse nada menos que en el presidente de México. ¿A eso se le llama solidaridad nacional? Cuando fue posible que muchos estados de la Federación se hubieran abstenido de enviar recursos económicos, soldados y armas para defender a la patria invadida, con el argumento de que el problema no era suyo. La rabia se me desborda. Debo dejar aquí el prólogo para explicar los hechos tal y como se dieron las sacristías, en los cuarteles, en Palacio Nacional, en las tiendas de campaña durante la guerra, en la Casa Blanca, en el Capitolio, en el Potomac, en San Jacinto y en el Río Bravo, entre otros tantos lugares. Muchos personajes, anécdotas y pasajes no fueron contemplados con la debida profundidad en estas páginas. Espero tener la oportunidad de lograrlo en el futuro. Por esta ocasión, solo deseaba revelar a grandes zancadas lo ocurrido y liberarme a como diera lugar del efecto causado por las palabras de mis maestros cuando me relataron el gran robo del siglo XIX. Fue mi contacto con la impotencia política.
Los mexicanos no queremos recordar cuando los yanquis nos hurtaron Texas y nos despojaron, apuntándonos con un mosquete a la sien derecha, de California y Nuevo México, mientras estábamos derribados en el piso con la frente adherida al polvo. No hablamos ni escribimos de la guerra contra Estados Unidos porque nos produce la misma sensación de vergüenza que el hecho de reconocer la existencia de un hermano asesino, o de tener una inmensa cicatriz en nuestro rostro que no nos negamos a contemplar en el espejo. Por ello mucho mejor vivir envenenados, sin hablar del traumatismo histórico, en lugar de gritar de día nuestros dolores y complejos para volver a dar con la libertad. Perdón por las omisiones, son involuntarias. Perdón, como sé que es imposible entender el país de nuestros días sin reconocer el México del siglo XIX. Me apresuraré a contar. Nací para contar. Sin embargo, no ignoro que dejo el tintero casi lleno. Sí, pero por otro lado, he gritado hasta desgañitarme. Ya sin voz, escribo. Francisco Martín Moreno, Prado Sur, México, septiembre del 2004.